Hola, vamos a hablar entonces sobre la narrativa visual y justamente vamos a traer entonces esos algunos conceptos del plano, de las imágenes, de cómo la forma en que nosotros observamos determinadas imágenes, pues también va a determinar en esa misma medida la manera en cómo el público, el lector, el observador, pues también interpreta lo que está sucediendo allí. Habíamos hablado en alguna ocasión sobre los lenguajes visuales y sobre los lenguajes literarios también, o sobre los lenguajes verbales, sobre los lenguajes no verbales. Todos estos lenguajes parten de unas unidades y en la medida que nosotros componemos con esas unidades, pues vamos a tener piezas que nos van a comunicar determinadas cosas. Vamos a tomar como ejemplo para comenzar a hablar sobre estas narrativas visuales, el ejemplo del cómic. Y como veníamos observando entonces dentro de las imágenes o dentro de los productos narrativos que tienen que ver con el cómic, vamos a encontrar una unión entre dos lenguajes diferentes. Es como un puente, es un tipo de producto que nos presenta un puente entre dos lenguajes diferentes, siendo uno de estos lenguajes el lenguaje textual o el lenguaje literario y el otro siendo el lenguaje cinematográfico. Por eso vamos a empezar entonces hablando de los planos, porque los planos son los que constituyen el ritmo, el montaje a la hora de entonces nosotros narrar visualmente en un producto audiovisual, ya sea por ejemplo un video o una pieza para televisión o una pieza de narrativa digital, etcétera. Pero el lenguaje o el idioma que hablan estos medios tiene que ver con las imágenes en movimiento. Entonces, vamos a mirar como en el cómic específicamente, que es el tema que vamos a tratar hoy, como vehículo para entender un poco cómo se pasa del lenguaje textual al lenguaje audiovisual, pues vamos entonces a observar cómo en una pieza gráfica de imagen fija convergen estos dos lenguajes. Vamos a empezar entonces a hablar de los planos. Como les venía diciendo, el plano hace parte del lenguaje audiovisual y al ser un lenguaje en movimiento, pues el plano nos ayuda a nosotros a determinar qué es lo que queremos que la audiencia o que el público observe, vea o interprete en determinada escena. No es lo mismo si yo estoy observando dos personas, digamos, dentro de una pantalla o dentro del perímetro donde se está dando la acción. No es lo mismo ver dos personas hablando frente a frente que hablando una y después hablando la otra. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que vamos a tratar de entender en un nivel muy básico, porque como les digo, esto es algo que ustedes irán con el tiempo descubriendo y profundizando en la medida que van analizando otro tipo de soportes. Pero por el momento entonces vamos a hablar de los planos. Un plano es aquello se me está a mí mostrando en un encuadre y un encuadre pues no es más que lo que delimita esas acciones en un espacio determinado. En ese plano nosotros podemos encontrar personajes, podemos encontrar elementos a su alrededor, podemos encontrar diferentes unidades de información que me van a mí a plantear unos escenarios, me van a plantear unas situaciones o me van a plantear, pues como les decía, unos personajes. El plano también digamos que podemos entenderlo como un plano y contraplano. ¿Cuándo lo entendemos como plano y contraplano? Por ejemplo, si estuviéramos hablando de la imagen móvil, o sea, de una pieza audiovisual, ustedes se habrán dado cuenta que muchas veces entonces está hablando un personaje y luego hay un corte y luego se muestra al otro personaje, ya sea el que está hablando o el que está escuchando. O incluso a veces podemos verlos a ambos en la misma situación, pero constantemente la cámara estaría cambiando de escenario para mostrar a uno y al otro. Como podemos ver en la primera imagen en la que está en blanco y negro, allí lo que vemos es una persona que está de frente y está hablando y de la otra persona la vemos de espalda. Solamente alcanzamos a ver una oreja y parte de su cabeza, pero por la parte posterior. Y esto nos indica entonces que allí
se están generando este tipo de secuencias donde uno habla y el otro responde. En el cómic lo vemos, podemos verlo enfrentando viñetas o superponiendo una con otra, con diferente encuadre, pues dependiendo de lo que yo quiero mostrar, si quiero mostrar una expresión o si quiero mostrar un plano más abierto, un encuadre más abierto. Bueno, en todo caso, el contraplano, digamos que simula esta situación donde en la vida, digamos, análoga, en la vida real, estaríamos teniendo una conversación o hay un intercambio ya sea de miradas o de gestos o de cualquier tipo de lenguaje verbal o no verbal. Entonces, el contraplano en el cómic nos sirve para esto. Cuando hablamos del montaje, estamos hablando de la secuencia y el montaje consiste en escoger y ordenar una selección de planos. Es como si ustedes a un video le sacaran solamente los fotogramas más importantes que necesitan para contar una secuencia. Entonces aquí es donde decimos que el lenguaje del cómic pues nos ayuda mucho a entender este tema de la narrativa visual porque nos ayuda a entender cómo con determinado número de imágenes o con ciertas imágenes clave, pues nosotros podemos contar o narrar toda una acción, incluso estando en un formato de imagen fija. Estas imágenes, pues no, obviamente no son aleatorias, sino que son pensadas específicamente para ver cómo se va desarrollando la acción paso a paso. O sea, cada una de estas imágenes dentro de ese montaje que yo voy a proponer tiene que estar expresando, comunicando algo muy puntual desde el color, desde el encuadre, desde el plano, desde la forma en cómo yo ubico los diferentes elementos dentro de ese, digamos, espacio determinado. Cuando hablamos de un encuadre abierto, hablamos de aquellos encuadres que nos permiten no solamente ver la situación o los personajes, sino además ver todo lo que sucede en el entorno, o sea, tener mucha información alrededor de lo que está sucediendo. A eso es lo que llamaremos encuadres abiertos. En nuestros ejercicios, pues la idea es que utilicemos este lenguaje, o sea, que así como les mencionaba yo, les he mencionado varias veces que cuando hablamos, por ejemplo, de lenguajes textuales o verbales, pues primero conocemos las letras, luego formamos palabras, luego formamos oraciones, luego podemos pues dar un discurso o escribir un libro con esto. Igual pasa con las imágenes, ustedes tienen unos elementos que son los elementos del diseño básico, el punto, la línea, el plano, la textura, el color, la forma, el tamaño. Y cuando empezamos a componer con todos estos elementos básicos, pues lo que vamos a tener es piezas que me comunican, que van más allá de solamente ser un dibujo o una representación y que además están cargadas de significado, de esos elementos también que son elementos del diseño básico como la representación, el significado, la dirección, la gravedad, todas estas cosas las vamos a ver reflejadas en una simple imagen dependiendo de cómo nosotros jugamos o manipulamos ese espacio y esas formas que vamos a ubicar dentro de estos encuadres. Entonces, dentro de los encuadres, decíamos que podemos tener un encuadre abierto cuando hay mucha información de lo que sucede alrededor y los encuadres cerrados, pues son aquellos que solamente me permiten ver a mí, ver una parte del personaje o un detalle o algo, pero la información alrededor está, digamos, limitada por esos límites de la imagen. También hablando de planos, podemos hablar de planos panorámicos, que son aquellos que nos muestran todo un contexto, donde no vemos detalles en sí como una persona, una situación, sino que nos muestra más es un espacio. Ese espacio puede ser natural o puede ser una ciudad, puede ser el campo, puede ser el espacio exterior, puede ser el fondo del mar, pero no está centrado en un personaje como tal, sino que lo que me está mostrando es un escenario o la magnitud del escenario. También tenemos entonces dentro de estas categorías, como les digo, existen muchos más. Vamos a ver solamente algunos que nos permitan empezar a comprender que los elementos y cómo dispongo yo de estos elementos también me está contando cosas. Digamos, si yo quiero mostrar a mi personaje en una actitud y al mismo tiempo darle contexto, o sea, tomar algo del plano panorámico, que sería el contexto y además poner mi personaje y verlo a él en su totalidad, pues usaría un plano general, que es aquel plano que me permite a mí ver el personaje de cuerpo entero
y ver también con detalle lo que los está rodeando. También tenemos los planos conjuntos, que a diferencia del plano y contraplano, donde hablando de imagen fija, en este caso del cómic, yo necesitaría una viñeta para un plano y una viñeta para el contraplano o partir la viñeta en dos, pues acá yo tengo la situación, es ese plano conjunto donde tengo un diálogo, pero lo estoy viendo desde fuera, o sea, no estoy haciendo las veces, digamos, de observador o de narrador en primera persona, sino que estoy observándolo como si me la estuvieran narrando en tercera persona, como si yo estuviera observando desde afuera una situación en donde hay dos o más personajes pues que están allí realizando o desarrollando todo un acto. También tenemos el plano entero, que a diferencia del plano general, pues digamos que se enfoca únicamente en el sujeto, ya no tanto en darme mucha información sobre el entorno, sino que lo que quiero es poder observar a mi sujeto en todo detalle. Tenemos también el plano americano de tres cuartos, que recorta la figura. Aquí vamos a empezar a ver planos donde ya la figura se empieza a recortar y como les había mencionado, no podemos cortar una figura por cualquier parte, a menos que lo que queramos generar es una sensación de inestabilidad, de desequilibrio o que sea algo intencional, porque nosotros no siempre vamos a querer comunicar algo estéticamente agradable, a veces también vamos a querer hacer uso de unas estéticas bizarras o transgresoras para comunicar otro tipo de cosas. Entonces, cuando vamos a hacer cortes de nuestro personaje, en la medida que queremos usar otros lenguajes, otros encuadres para destacar otro tipo de detalles, pues hay como unas reglas básicas, les voy a comentar algunos, los más populares. Uno de ellos es el plano americano, que corta el personaje por las rodillas. Es importante que cuando hagamos un corte de plano no lo hagamos por, digamos, o más bien lo hagamos por las articulaciones y evitemos hacer cortes, por ejemplo, a media pierna, a medio brazo, o cortes, digamos, sin sentido que no me están a mí realmente comunicando nada, sino que son como una foto mal tomada, ¿cierto? Entonces, como esas fotos que uno dice, no, esa foto no quedó bien encuadrada o es porque no me está comunicando correctamente. Entonces, este plano americano que surge de las películas del western americano, donde usaban justamente este plano para permitir ver las pistolas de los pistoleros y de los vaqueros y de estas personas, por eso se llama plano americano, nos permite tener un plano, digamos, casi entero del personaje, pero al mismo tiempo nos ayuda a verlo mucho más cerca, porque si no tendríamos que alejarlo mucho más y no podríamos observar muchos de sus detalles. En esa medida, entonces vamos acercando, imaginémonos que tenemos una cámara y que nos vamos acercando, vamos haciendo zoom y de ahí hacia arriba tenemos un plano que se llama el plano medio. Y ese plano medio lo que hace es que nos corta las figuras o los personajes más o menos a la altura de la cintura y pues nos ayuda a generar una relación personal entre el observador y la imagen, ¿cierto? Porque nos pone casi como que de tú a tú, nos muestra mucho la realidad como del sujeto cuando queremos generar dentro de la comunicación un acercamiento, o sea, como un acercamiento un poco más familiar. Luego tenemos el plano corto que nos ayuda no solamente a notar la expresión facial en más detalle, sino que también descontextualiza un poco al personaje de su entorno y me ayuda a mí como espectador o como audiencia o como lector, me ayuda a conectar más con sus emociones desde el punto de vista expresivo. No es solamente el rostro, se corta más o menos a la altura de los, como les decía, de los codos, o sea, acá del pecho o de los hombros, y me ayuda entonces a, digamos, a enfocarme en su expresión corporal y ya un poco más en su expresión facial. Tenemos el primer plano, o sea, vamos a ir acercándonos. Y cuando nos acercamos, tenemos entonces el primer plano, que lo que nos permite ya es observar el rostro. Ese primer plano no necesariamente tiene que ser del rostro, yo puedo hacer un primer plano o un acercamiento de un objeto, ¿cierto? Pero por eso se llama primer plano. Cuando decimos como no ven, pero ponte en primer plano. El primer plano quiere decir que lleno
toda mi campo visual, con lo que sea un objeto, un rostro, una mano, pero estoy llenando, o sea, me estoy poniendo esa figura, esa forma, la estoy ubicando, le estoy dando toda la relevancia. O sea, jerárquicamente es lo único que importa dentro de la composición. Luego tenemos el primerísimo primer plano, que cuando hablamos de rostros nos referimos a un plano que ya es mucho más cerrado, un encuadre mucho más cerrado, que se limita solamente al rostro como tal. O sea, yo aquí ya no veo el cuello, los hombros ni las manos, nada, solamente veo por eso se llama primerísimo primer plano, porque ya es mucho más cerca. Y si nos acercamos más, entonces vamos a tener el plano detalle, que ya se fija solamente, por ejemplo, hablando del rostro, venimos hablando de rostros, en este caso, solamente se fija en la expresión, en el detalle, en la ceja, en el ojo, en las gafas, en la uña, como en el ejemplo que estamos viendo aquí, ¿cierto? Yo también puedo hacer un plano detalle de un objeto, es cuando yo me acerco muchísimo y entonces capturo la esencia de algo donde quiero llamar la atención. Estos planos se utilizan para llamar la atención sobre un detalle en particular, por eso lo llamamos plano detalle. Y aquí tenemos uno que es el plano inserto, que es algo que es muy interesante, sobre todo en esta temática que estamos abordando para entender un poco ese lenguaje de los contextos, ese lenguaje visual, ese lenguaje del encuadre como tal. Y es como les decía, el plano inserto, que generalmente es un plano que aparece, si hablamos del lenguaje audiovisual, aparece sería como un flachazo de corta duración, pero como estamos hablando de imagen fija, entonces si ustedes observan en el ejemplo, lo que hace el plano inserto es que me muestra un detalle, o sea, superpone una imagen sobre otra imagen para mostrarme algo que está sucediendo, ya sea en lo macro o en lo micro. Si ustedes se fijan, allí tenemos en el plano inserto, tenemos un plano detalle, pero por otro lado tenemos un plano panorámico, una panorámica. Entonces, la imagen central me está mostrando algo que está sucediendo, pero el plano inserto lo que hace es que me muestra otra perspectiva, y esa perspectiva puede ser un detalle de eso mismo o me puede mostrar algo que está sucediendo antes o algo que sucederá después. Puede ser pocos segundos después o puede ser mucho tiempo después. O sea, me da una información que va paralela con la información central que yo estoy recibiendo de la imagen original. Bueno, básicamente hasta aquí entonces vamos a dejar este tema de los planos, que es un tema extenso, pero que hoy quería traer solamente algunos tips para empezar a comprender o para empezar a entrar en ese tema de las narrativas visuales, y en nuestro tema que vamos a tomar como vehículo para entender esa parte que va a ser el cómic, pues nos va a ser muy útil para poder comprender cómo empezamos entonces a trasladar ese texto o ese lenguaje verbal y cómo empezamos a convertirlo en un lenguaje no verbal o en un lenguaje visual que se apoye por unas mínimas expresiones o por unos mínimos contenidos textuales. Hasta aquí entonces vamos a dejar por hoy y nos vemos en nuestra próxima clase para continuar con nuestros temas de narrativa visual. Que descansen, que les vaya muy bien con sus ejercicios y hasta la próxima. Chao.